El presidente Milei nuevamente en un discurso en Davos durísimo contra la Agenda 2030, la diversidad de género, etc. Es algo que, bueno, acá en Argentina, como tenemos a los progres, y obviamente van a saltarle a la yugular al presidente, ni siquiera leyéndose o escuchando el propio discurso entero, sino prácticamente sacando fuera de contexto, aunque sí, yo lo admito, fue un discurso fuerte, el que yo lo banco también, pero no se queden con una partecita en la que dice solamente los que quieren escuchar ustedes. Escúchenlo completo, porque si no quedamos en la nada. La UCR, el PRO, la coalición cívica, todo el círculo político, ¡pum!, a la yugular contra la libertad avanza por el discurso del presidente. Y es que yo lo admiro, hay que tener pelotas para ir a decirle en la cara, en la carita a los progres 2030, agenda woke, decirle, che, flaco, miren, ustedes no le van a implementar un sorongo en Argentina a nadie de esas ideas de mierda. No me molesta si sos homosexual, si te autopercibís como quieras, pero no le quieras venir a poner tus ideologías a la gente porque sí. Y es algo que creo en lo que tendríamos que estar todos de acuerdo. Uno por autopercibirse como quiera no puede tener más privilegios que una persona normal. A ver, si te autopercibís como un camión, como una mujer, como un hombre, como un animal, flaco, está más que bien, yo te respeto, tu ideología, tu pensamiento. Pero una cosa diferente es imponer o querer por la fuerza meter esas ideas en la sociedad, cosa que ya, y ahí ya estaríamos en un quilombo. También hablando sobre el tema del femicidio, el feminismo, que ya sabemos que feminismo era lo de antes, lo de ahora es un cachivache total. Pero bueno, es todo medio un embole, medio un quilombo. Déjame saber qué opinás acerca de esto abajo en los comentarios. Yo te dejo con el video y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Ir posicionando a la Argentina como faro del mundo. Mucha gente ahora dice, no, pero... Porque ahora los que ya estuvieron y fracasaron critican, pero dice, no, porque tendría que haber hablado sobre economía. El año pasado, en Davos, hizo exactamente lo mismo. También habló de economía, pero habló de la batalla cultural y habló de temas sociales. Y sin embargo, Argentina creció, se sigue posicionando al mundo. Todo el mundo habla de Argentina. Hoy Argentina es el país más nombrado en las redes sociales por extranjeros. El presidente Javier Milei hace un ratito tuiteó un tuit bastante largo, pero entre otras cosas dice que hay una campaña de indignación donde dicen que, bueno, básicamente se están diciendo cosas que nunca dijimos. Básicamente hace referencia hubo varios momentos, obviamente, del foro de Davos, pero entre ellos hace referencia a este momento donde se habla de la ideología de género y esa famosa frase, ¿no?, sobre los pedófilos. Ahora lo analizamos con vos. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. ¿Nahuel? 100% de acuerdo. Digo, en muchos lugares, a veces con mala fe, a veces porque entendieron mal, mezclaron y dijeron cosas como que el presidente o que nosotros éramos homofóbicos, íbamos en contra de la libertad individual y de elección de cada persona, lo cual jamás, en ningún momento en el discurso, habla de eso. Y encima, en la misma frase que recién escuchábamos, dice claramente, en los casos extremos, la ideología de género representa un abuso infantil. Y eso es 100% verdad. El presidente no está diciendo que los homosexuales son pedófilos, sino que está hablando de la ideología de género. Pero lo dice ahí claramente. Él habla primero de un caso, punto, termina el caso y dice, la ideología de género en su punto más extremo representa o... ¿Y a qué se refiere con la ideología de género en su punto más extremo? Porque en definitiva, quienes abusan son las personas, lamentablemente. A ver... Cuando hablamos de la ideología de género en puntos más extremos, yo lo digo con ejemplos de acá, de Argentina. No, porque podemos hablar de ejemplos de afuera, pero podemos hablar de ejemplos de acá de Argentina. La ley de identidad de género.
Es lisa y llanamente un abuso contra los menores y contra los niños en la República Argentina. A partir de los 13 o 14 años pueden cambiar de sexo sin ni siquiera tener la autorización de los padres. Que hacen propaganda de eso, decimos. Sí, no, y todos los lobbies que participan. ¿Por qué? Porque solamente les importa la estadística. Cuando un niño o una niña decide cambiar, entre comillas, porque no se puede cambiar de sexo, va y se mutila los genitales y se empieza a hormonizar y a tomar bloqueadores de pubertad. Eso es, primero, un proceso que va de por vida. Es decir, vos a una persona ya la condenaste de por vida, a un niño lo condenaste de por vida. Y después, es tan perversa esta ley que ni siquiera permite el arrepentimiento. No se puede arrepentir el niño antes de los 18 años. Es muy importante que se aclare todo, porque también pasó Nicolás Márquez, fue entrevistado por nosotros en la semana, y él justamente describe lo aberrante del abuso. Pero ¿qué hicieron? Cortaron la parte donde hace una descripción del abuso y ponen eso sin esperar que él califique de aberrante el abuso. Es decir, la idea de la ideología que propone justamente, ¿no? Lo que justamente me parece que el presidente está criticando como un extremo de una militancia que es lo que se critica. Nicolás Márquez es uno de los intelectuales más cercanos a Agustín Laje, a Javier Milei. Sotelo, ¿estás o no de acuerdo con que los homosexuales puedan adoptar niños? Mira, eso, nosotros tenemos una visión muy crítica de la adopción, de la ley de adopción. La ley actual. La ley de adopción actual es un desastre y hay que arreglarla como sea. Hoy tenemos más niños que parejas. Pues tardan mucho en darlos en adopción. Y están en proceso. O sea, nosotros necesitamos garantizarle una familia a esos niños. Pero hoy no está en discusión que una pareja homosexual pueda adoptar, digamos. No ha sido parte de la discusión. Claro. No, me parece que está claro. A ver, hay que cambiar la ley, ¿no? 100%. Sí, bueno, los matrimonios argentinos van a adoptar al exterior. Conozco varios casos, todos conocemos seguramente, porque no encuentra acá respuesta. Otro tema que también está generando polémica tiene que ver con las definiciones de Javier Milei sobre el feminismo y los femicidios. Esto fue lo que dijo. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Sotelo. Hoy hablábamos con Diego Armesto, a ver si me ayudan a recordar las palabras exactas, pero sobre este fragmento lo que decía Diego Armesto, abogado constitucionalista, era que parecía que algunas partes de la ley no habían sido bien comprendidas al escribir la figura del femicidio no está en el Código Penal. Claro. Eso. Porque lo que decía es que la figura del femicidio tampoco hace que valga más una vida que la otra. No es que por matar a una mujer ya es femicidio, sino que siempre tiene que mediar la violencia de género en el medio. Y además hay dos ideas, ¿no? Por un lado está el feminismo y el otro el femicidio. El femicidio no figura en el código, por más que lo digamos. Y sí, obviamente, perpetuo para quien tiene un acto de violencia de género contra una persona con quien tiene relación, además, ¿no? Sí, a ver, un homicidio es malo, sea la víctima hombre o sea la víctima mujer. Eso está fuera de discusión. Y justamente nosotros lo que proponemos es un debate a fondo. Cuando nosotros hablamos de una persona muerta, hablamos de violencia. Entonces, cuando vos agarrás el problema real, que es la violencia, vos te tenés que preguntar cuáles son las causas. ¿Qué te dice el feminismo? Nos matan por ser mujeres. Mujer, ¿por qué te matan? Por ser mujer. Quedaste en una tautología. Nosotros decimos, vayamos un poquito más al fondo.
murió una mujer. ¿Por qué murió la mujer? Porque aumentó la violencia. ¿Por qué aumentó la violencia? Porque hay falta de empleo, porque hay hacinamiento, porque aumentó el consumo de drogas, porque aumentó el consumo de alcohol. Ese es el verdadero problema. Ahora, cuando vos le agarrás y le metés a la violencia una cortina de humo ideológico, lo único que terminás teniendo son ministerios de género que no sirven para absolutamente nada y marchas que no sirven para absolutamente nada, sino todo lo contrario. Pero no tiene que generan ver con, el no efecto tiene que contrario. Ver con un tipo de relación tóxica, y no solo del hombre hacia la mujer. De hecho, antes mencionábamos el caso de Nair Galarza en Entre Ríos, que también por una cuestión de su vínculo, género, sí. la mujer termina teniendo una cadena perpetua. Ahora, ¿no tiene también con algo que ver con lo cultural de creer, quizás una generación o varias generaciones, de creer o de tomar a la mujer como una posesión, como una cosa que eso lo dice la criminología también, ¿no? Digo, no lo decimos solo nosotros, que se ha probado. Una cuestión de falta de educación, de cultura. Control, costumbres. posesión, cuestiones que se han probado en estos casos de violencia de género de un hombre a una mujer, y ahí es cuando surge lo de por ser mujer, no solo por ser una mujer, sino por cuando se cree que hay como una posesión sobre la mujer. Pero ahí volvemos a lo mismo. Ahí hay crímenes pasionales, hay crímenes por mala educación, hay un montón de cosas, pero nosotros necesitamos atacar la causa, el por qué se llega a eso. Pero la causa no tiene que ver también con ver a la mujer de una manera... Nosotros la vemos igual ante la ley, nosotros no, defendemos... Digo que la sociedad esté hoy considerando que la mujer... Digo, el que es asesino y es asesino y es violento, de entrada. Ese asesino y violento, si considera que la mujer es menos que él, puede llegar a tener más saña y por eso la justicia lo está penando más. ¿Esas cosas no se ven en la sociedad hoy? El asesino siempre va a creer que la otra persona, independientemente de cuál sea la víctima, es menor. Por eso ataca y por eso mata a la otra persona, independientemente del sexo. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros, analizando la violencia por cuáles son los motivos verdaderos por los cuales hay violencia, hemos logrado que el índice de homicidios baje. Claro. Digo, el resto, con ministerios de género, con este verso de la ideología de género, el feminismo, aumentó. Los casos de... Contra mujer descendieron. En el país. En el país. 301 contra 318 según la Casa del Encuentro, que viene haciendo desde hace muchos años. Busquemos los datos de seguridad. Porque es muy importante explicarle a la gente, porque muchos después malinterpretan. A ver, el femicidio como palabra no existe en la ley. En el código no está. En la ley existe que el homicidio puede ser agravado por violencia de género y obviamente de dos personas que tienen relación. Exacto. Eso es una cadena perpetua. Pero femicidio no está. Entonces la pregunta que viene después es, si femicidio no está en la ley, aquellos que quieren utilizarlo porque dicen es una cosquita simbólica, ¿ustedes no lo ven bien? O en todo caso, eso es lo que están discutiendo. Nosotros vemos que utilizan a la mujer justamente como una herramienta política. Nosotros respetamos a la mujer, respetamos al hombre y vemos que el mayor problema que hoy hay es la violencia. Digo, es más, me acuerdo una vez, no te quiero mentir, 2016, 2017, decían que moría una mujer cada 30 horas. Sí, es un dato que me parece que está bastante... Analizaba los datos y ¿qué tenías? Una mujer muerta cada 15 horas. Pero ¿qué pasaba? Como le agregaban esta cortina de humo, no importaba las mujeres que habían sido asesinadas por mujeres. Solamente nos concentrábamos en las mujeres que habían sido asesinadas por hombres, que ni siquiera se concentraban, simplemente era un eslogan. Entonces, cuando vos empezás a ver que estos movimientos utilizan a la mujer simplemente como una herramienta política... gente muerta no por violencia de género, ¿esto lo decís o al revés? Que te decían, una mujer muere cada 30 horas, cuando en realidad moría cada 15 horas. Pero ¿qué pasa? Esa mitad de muertes que no estaban contabilizadas en esa famosa frase, ¿por qué no estaban contabilizadas? Porque habían sido asesinadas por mujeres. Pero la frase siempre es por violencia de género. O sea, hoy, por ejemplo, es una mujer cada 27 horas por violencia de género. Pero, y ahí yo te pregunto, ¿qué es la violencia de género? Justamente cuando hay alguien que básicamente cree que sos menos por tu género. No, lo que y por eso te maltrata, lo que dicen etcétera. Es justamente que el motor de la violencia es el odio al género.
Bueno, Claro. en realidad, cuando Por vos, eso te cuando vos ves esos datos, esas mujeres que han muerto, lamentablemente que han muerto, y volvemos a lo mismo, lo importante es la causa, no es porque hubo el odio a la, no sé, en algún caso, pero generalmente no es el odio a la mujer por sí. Ha sido o por un crimen pasional, o porque hubo aumento, exceso de droga, exceso de alcohol, o lo que sea. Y ahí está el problema, ahí es donde nos tenemos que ¿Cómo enfocar. formás parte del proyecto que el gobierno va a mandar a ordinarias, al Congreso? No, yo en eso no estoy. No, pero como asesor, como secretario de No estoy en la Cámara de Diputados y no pero formo te parte pueden de pedir eso. opinión en una mesa de trabajo, por eso. Sí, claro, pero no, en este caso no. Ok. Como secretario de culto, cuando se habla del tema de abusos y pedofilia, y con el ejemplo que había dado el presidente Milei, algunas cuestiones de las situaciones de poder, por ejemplo, en la iglesia y con todos los casos que se han conocido a nivel internacional y también local, ¿eso tienen algún esquema de trabajo, algún proyecto? Mirá, ¿Preocupa? en eso nosotros sí hemos tenido charlas, la Iglesia Argentina, y a través del último tiempo en la Iglesia Mundial eso se ha denunciado muchísimo. Y hoy actualmente hay varios curas que están en proceso de, tanto en el juicio legal como en el juicio canónico, y nosotros eso, o sea, eso tenemos unos datos, pero también ahí, y voy a hacer, y por ahí a muchos no les va a gustar, pero cuando se analizan los casos de violación, porque yo entiendo esa lucha, no te lo digo a vos, Luis, pero en general hay una lucha contra las creencias, contra la iglesia, contra las comunidades que creen, judíos, católicos, etcétera, evangélicos, etcétera. Cuando se habla de esos casos de abuso de la iglesia, yo entiendo que tienen muchísima prensa, pero cuando vos analizás los datos, es prácticamente el 1%. La mayoría de los abusos y de las violaciones, lo cual es gravísimo, ojo, no estoy diciendo que no sea, es gravísimo. La mayoría se da en las violaciones intrafamiliares y de docentes para con alumnos. Claro. Y nadie está diciendo, che, los docentes son violadores y etcétera. Hay como un ¿no? revisionismo que claramente tiene esta administración, que es interesante por lo menos plantear sobre la mesa y aclararlo lo más posible. Por ejemplo, otro de los conceptos es el tema de justicia social, que también ha generado controversia.